principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. Va a cosechar con gozo. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar. Te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar. Con tus palmas en alto, iglesia, vamos a declarar que el único Rey de Reyes está aquí. Y a Él cantamos, a Él adoramos, a Él servimos. Declara y canta para el Rey de Reyes.
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno saludarles una vez más a través de este medio tan bendito que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Para poder ministrar tanto la palabra, la alabanza, la adoración al Señor y tantas bendiciones que el Señor nos permite ministrar a través de este medio. Pero en esta oportunidad pues queremos aprovechar para ministrar una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Así que le agradecemos al Señor por ese privilegio tan hermoso, ¿verdad? De estar aquí juntos nuevamente compartiendo de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Vamos a orar, si usted me acompaña. Le solicitamos al Señor su bendición, su respaldo, su misericordia. Yo sé que Dios tiene cosas lindas para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor, con mucha gratitud en nuestros corazones, reconociendo y sabiendo, papito lindo, que tú siempre preparas lo mejor para cada una de nuestras vidas. Yo te vengo a suplicar, te vengo a pedir, Padre, por amor a tu nombre, que te manifiestes de una manera especial, grande y poderosa, Padre, en nuestra vida, Señor. Venimos creyendo, Padre bendito, que las mejores cosas tú siempre las has preparado para el tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Por favor, ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón. Y sobre todo, ayúdenos a permanecer atentos para poder recibir la palabra de advertencia que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos de una manera muy especial. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. A veces nosotros, hermanos, hacemos algún tipo de broma, ¿verdad? Diciendo que el enemigo nos acusa porque por todo lo que pasamos, ¿verdad? Por todo lo que pasamos, nosotros lo acusamos, ¿verdad? Y como que nosotros decimos, es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. Y de alguna manera, pues hay cierta razón en eso. Sin embargo, no se nos debe de olvidar que el diablo no es solamente victimario, sino que también es víctima. Es decir, en algún momento él funciona como victimario, pero en otros momentos funciona como víctima. Él fue víctima. De hecho, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, claramente que la iniquidad llenó el corazón de Luzbel. Y entonces en ese momento, pues fue víctima. De hecho, nosotros vemos que por eso toda la humanidad está sumergida en una, me refiero cuando digo humanidad, por supuesto estoy exceptuando los hijos de Dios, pero si vemos a nivel general, la humanidad está siendo o ha sido sumergida en una adoración a entidades femeninas. Usted se da cuenta en todas las culturas, aunque hay entidades masculinas a las cuales se venera, se adora, pero las principales, las que están siempre tomando primacía, son entidades femeninas. Eso quiere decir que aún Luzbel fue víctima de una entidad femenina. Por eso es que nosotros vemos que en el final del tiempo el Señor va a traer juicio sobre Luzbel, sobre el hijo de perdición, es decir, el anticristo, y otras entidades más que están funcionando ya, algunas de ellas, otras está en espera, aunque ya funcionan, pero se espera su manifestación, ¿verdad? Pero en cuanto a las entidades femeninas, creo yo que son las últimas que serán juzgadas realmente, y de alguna forma pues nosotros lo vemos en la misma palabra del Señor, en el capítulo número 17, 18 del libro de Apocalipsis. Ahí se habla de una entidad femenina que será juzgada, pero esta entidad tiene muchos tentáculos, no es solamente, creo yo, una entidad que está bajo la autoridad de alguien más, sino que es una entidad muy poderosa, y que se describe aquí en capítulo 17. Aunque 18 también nos habla un poquitito de esto, ¿verdad? Pero dice en el capítulo 17 de Apocalipsis, en el versículo 1, y uno de los 7 ángeles
que tenía las 7 copas, vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio, mire cómo la llaman, el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Mire qué tremendo, porque los reyes cometieron actos inmorales con ella, y los moradores de la tierra fueron embriagados. Es decir, fueron salpicados, fueron manchados, fueron contaminados con el vino de la inmoralidad de esta entidad llamada Babilonia, que es la gran ramera. En el versículo número 3 dice: y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso lo hemos explicado en el pasado, ¿verdad? Que esta mujer que estaba sentada sobre la bestia escarlata, pues es Babilonia, ¿verdad? Y la bestia escarlata, que tiene 10 cabezas y 10 cuernos y 7 cabezas, es aquella misma de Apocalipsis capítulo número 13 que se describe ahí, pero que estamos hablando de un gobierno de tipo industrial, que es el que está prácticamente vigente hoy en día. Realmente los presidentes, reyes que gobiernan las diferentes naciones, de alguna manera vienen a ser títeres de los famosos titiriteros que hay alrededor del mundo, ¿verdad? Bueno, que están gobernando todo el mundo. Ellos son conocidos como los titiriteros, pero los títeres realmente, aparte de la humanidad, los reyes, ¿verdad? Que gobiernan esas naciones. Pero que tiene tendencia de tipo industrial, es decir, el comercio. Si usted se da cuenta, hoy en día todo es negocio, todo es comercio, ya no se respetan muchas cosas, hermano. La moralidad de muchas, inclusive de muchas profesiones, se está quedando por un lado, porque primeramente se pone el dinero, el amor al dinero es algo que está campeando hoy en día y que está gobernando a las diferentes personas, de tal forma que aún entre personas de una misma familia se traicionan entre sí por el amor al dinero. Y es algo que nosotros, pues la misma palabra del Señor describe que en el último tiempo esto se va a estar dando, pero sobre todo está escrito en la segunda carta de Timoteo, si no estoy mal, capítulo número 3. Ahí se describe claramente cómo va a ser la conducta de los hombres del final de los tiempos, y dentro de las cosas que ahí se describe es que van a amar el dinero, van a ser amadores de sí mismos, es decir, el amor hacia las cosas prohibidas va a estar gobernando la vida de aquellas personas. Bueno, no va a estar gobernando, está gobernando la vida de aquellas personas, y entonces nosotros vemos esto, que el amor al dinero es algo que está siendo el caballito de batalla, por así decirlo, ¿verdad? De muchas personas, y de alguna manera esto se puede convertir hasta en una especie de religión para algunos, ¿verdad? Pero que Dios nos guarde. Por eso la Escritura dice claramente que nadie puede servir a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro, y luego dice: nadie puede servir a Dios y a Mamón. Mamón en el griego es el Dios de las riquezas. Entonces, creo que esto es lo que está sucediendo hoy en día. Luego en el capítulo 17, verso 5 dice: y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Recuérdense que ya la llamaron la gran ramera. Ahora aquí le llaman Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, que su maternidad está dirigida hacia las rameras, no de una manera literal, sino que al mover, al fluir, por así decirlo, ¿verdad? De lo que se mueve en la prostitución. Bajo los principios de esa prostitución está, porque hay personas que no forzosamente son rameras, digámoslo de esta manera, es decir, mujeres rameras, sino que el principio se mueve en todos los ambientes donde Babilonia tiene sus tentáculos, y pueden ser hombres o mujeres los que están siendo manipulados con esta situación. Entonces, y dice que también es madre de todas las abominaciones de la tierra. Es decir, que Babilonia es una entidad realmente muy fuerte
Y fíjese cómo esto es tan tremendo, porque nosotros vemos que cuando el anticristo, según está escrito en el libro de Daniel, se sienta en el templo de Dios y se pone como Dios, a esto se le llama la abominación desoladora. Es decir, que eso hace la consumación de toda la abominación, la va a consumar, por decirlo de esta manera, el anticristo, ¿verdad? Sentándose en el trono de Dios y haciéndose pasar como Dios. Ok, entonces, pero nosotros hemos estado hablando de este tema descubriendo Babilonia, es decir, cómo es que Babilonia está trabajando. Por supuesto que es un tema demasiado extenso y que llevamos ya bastante tiempo de estarlo platicando y no hay manera que logremos avanzar un poquitito, ¿verdad?, hacia ello. Pero vamos ahí al paso que Dios quiere. Yo, la verdad, como les he dicho, no tengo prisa por terminar un tema. Me interesa instruir a la iglesia y yo lo quiero hacer de esa manera. Y entonces, pues porque Babilonia se está infiltrando dentro de la iglesia, está permeando la iglesia, y entonces nosotros tenemos que descubrirla para no caer en los tentáculos de Babilonia ni en las estrategias que está utilizando. Ahora, yo me quiero detener nuevamente, ¿verdad?, porque eso es lo que hemos venido platicando, en las rameras. Eso es lo que he venido platicando juntamente con ustedes, las rameras. Ese ha sido el punto principal de este tema. Y entonces hablamos primeramente de Tamar, ¿verdad? Y hablamos del disfraz de la maldad. Luego hablamos de Cosbi, el poder engañoso de la falsedad, que es la mentira. Y estamos detenidos con Rahab. Ahí nos hemos detenido hablando de diferentes cosas, de diferentes aspectos, de diferentes ángulos. Primero vimos todas las cuestiones de tipo individual, digámoslo, y actualmente estamos viendo otra faceta. Pero sigamos adelante viendo las otras. Luego vemos a la madre de Gedeón, vemos a la mujer que le pareció a Sansón, vemos a la mujer de segundo libro de Reyes, capítulo 9, 20 o 22, llamado Jezabel, la que batalló contra Elías. Vemos a la mujer de Proverbios, capítulo 7, versículo 10. Vemos en Oseas 1, 2 a Gomer. Vemos en Lucas, capítulo 7, verso 37, a otra mujer que se le presenta al Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 2, 20 aparece Jezabel, la del Nuevo Testamento. Por supuesto que en la Biblia aparecen bastantes rameras, pero aquí tomamos solamente las rameras a nivel individual que aparecen. Por ejemplo, podríamos tomar aquellas dos rameras que aparecen en el libro de los Reyes, cuando Salomón decide por el niño, ¿se recuerdan, verdad? Partir el niño y todo lo que sabemos. Pero, como le digo, utilizamos solamente estas 10 mujeres que de alguna manera son representativas de todas las demás, pero que estas 10 rameras aparecen de manera individual en la Biblia. Por eso fue que las tomamos de esta forma. Ok, entonces nos detuvimos, estamos hablando de Rahab la ramera, y aquí vimos específicamente los significados de este nombre, pero que nos detuvimos en orgullosa. En el orgullo. Ahí hemos estado detenidos. Por supuesto que cada uno de estos significados podrían ser temas que nosotros podríamos desarrollar, pero imagínese aquí, hermano, la insolencia, la violencia, la tormenta, la arrogancia, el tumulto, la grandeza, ¿verdad? Y la extensión. Serían por lo menos 2, 4, 6, 7, 8 temas, ¿verdad? Bueno, 8 incluyendo el orgullo, pero esto, pues nosotros nos detuvimos hablando específicamente del orgullo, que creo que es uno de los temas más delicados de la palabra del Señor, y es una de las actitudes negativas que nosotros debemos de eliminar de nuestro corazón y pedirle al Señor que Él se manifieste para poder guardarnos. Entonces, al tema le pusimos el presagio de la destrucción, y ya pusimos ahí un par de versículos, no sé si todavía, no los puse ahora aquí, pero entonces el presagio de la destrucción, porque la palabra del Señor dice que el orgullo antecede a la destrucción, que el orgullo es un mensajero de destrucción. Entonces por eso le pusimos el presagio de la destrucción, porque presagio pues es un sinónimo de mensajero, ¿verdad? Y ahí hemos estado platicando. Entonces
empezamos, como le decía hace un momento, vimos ya todas las cosas de manera individual con relación al orgullo. Perdón, no es que todas las cosas. Vimos bastantes versículos que hablan sobre el orgullo y vimos qué parámetros nosotros deberíamos de observar, qué cosas deberíamos de cuidarnos. Y la semana pasada empezamos a platicar sobre los hombres que la Biblia relata que fueron orgullosos, ¿verdad? Porque hay bastantes versos que nos hablan del orgullo. Pero también hay versículos que nos hablan precisamente de los hombres orgullosos. Entonces yo quisiera que pudiéramos ver un resumen de estos que platicamos juntamente con ustedes. Por ejemplo, perdón que se me fueron aquí dos. Éxodo capítulo 10, verso 2 nos habla del faraón y su problema es que tenía el corazón endurecido. Faraón tenía el corazón endurecido. Luego en el segundo libro de Reyes 14:10 hablamos de Amasías. Y el problema de Amasías fue que cuando alcanzó fama por una victoria que él obtuvo, entonces su corazón se volvió orgulloso. Mire, el orgullo puede estar en una persona por mucho tiempo arraigado en su corazón. Ahí puede estar y puede estar ahí muy quieto, muy tranquilo, pero cuando algo sucede, ese orgullo se va a manifestar definitivamente en el momento menos indicado, pero que definitivamente se va a manifestar. Eso tenemos que saberlo. Luego hablamos en el segundo libro de Crónicas 26:26, hablamos del rey Usías, que cuando se hizo fuerte, entonces su corazón se enalteció, su corazón se volvió orgulloso y dice que fue para su propia ruina. Hablamos del segundo libro de Crónicas 32:24, hablamos del rey Ezequías, que este rey, una de las cosas que le afectó es no haber sido agradecido, no tener gratitud en su corazón por las cosas que el Señor hizo, y esa falta de gratitud, porque si una persona no le agradece a Dios es porque no cree que Dios le ha ayudado, y si no cree que Dios le ha ayudado es porque cree que él mismo pudo alcanzar aquellas cosas, y eso ahí es donde se manifiesta precisamente el orgullo. Y luego hablamos en el segundo libro de Crónicas 36:13, hablamos de Sedequías, que su problema fue la falta de arrepentimiento. Recordemos que el arrepentimiento es cambio de forma de pensar, pero que el arrepentimiento no se debe de quedar ahí, sino que debe de ir a la conversión. Primero, arrepentimiento, cambio de forma de pensar. Luego, conversión, cambio de actitud. Pero después dice, hermano, arrepentíos, convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. Entonces el arrepentimiento es una puerta. Bien lo decía Juan cuando predicaba, ¿verdad? Haced frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Entonces eso quiere decir que un verdadero arrepentimiento te lleva a dar un fruto. ¿Cuál es el fruto principal del arrepentimiento? La conversión. Podrán hablar otros frutos, pero el principal creo que es la conversión. Es así como cuando se habla del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el principal fruto? El amor. Y hay otras facetas, pero el amor es el centro de todo al final de cuentas, ¿verdad? Así que estos fueron estos 5 estuvimos viendo la vez anterior que platicamos. Así que yo quiero avanzar a algunos otros aquí, ¿verdad? Y mire lo que dice Esther capítulo 5, versículo número 11. Comenzó a presumir de sus riquezas. Oiga, pues comenzó a presumir de sus riquezas, de todos los hijos que tenía y de todas las formas en que el rey lo había honrado. Se sentía muy orgulloso diciendo que el rey lo había ascendido a una posición más alta que la de todos los otros funcionarios. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Amán, aquel hombre que era enemigo de los judíos. Amán era enemigo de los judíos. Qué tremendo, hermano, porque este hombre llamado Amán, mire, él... bien dice el dicho, ¿verdad? Que el que escupe al cielo en la cara le cae, porque este hombre no sabía que la reina Esther era judía y se pone a pelear con los judíos, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Se convierte él en un enemigo a los judíos. Le ofreció al rey que él le iba a dar una cantidad X de dinero si se exterminaba a los israelitas, que era un pueblo que se estaba levantando, pero que una vez se levantaran iban a levantarse también contra el rey, ¿verdad? Y qué tremendo, porque
porque entonces cuando este hombre menos esperaba, resulta que Esther era judía, y entonces Esther le pide al rey que obre, ¿verdad?, a favor de su pueblo, y el Señor, bueno, el rey no podía hacer mayor cosa porque se había firmado un decreto, y una vez se firmaba un decreto no se podía revertir. Pero entonces lo que hizo el rey es que darle la libertad a los judíos para que se pudieran defender, y de esa manera ellos pudieron prevalecer. Bueno, el punto es que este hombre, mire, hermano, se volvió orgulloso. ¿Pero por qué se volvió orgulloso? Por la posición en el reino del rey Asuero, de aquel rey tremendo, hermano, que representa, en un momento representa al Padre, y en otro momento también representa al Señor Jesucristo. Pero eso no es el punto, ¿verdad?, de poder platicar en este momento. El punto que hacia donde yo le quiero guiar a usted, llevar a usted, es que este hombre, dice, comenzó a presumir de sus riquezas. Mire, hermano, el amor al dinero, otra vez lo que estábamos platicando hace un momentito, ¿verdad? Hermano, el amor al dinero lo desvió, el de amor al dinero lo llevó a cometer errores tremendos. Comenzó a presumir de sus riquezas, de todos los hijos que tenía 10 hijos. El día que a este hombre lo ahorcaron también a sus 10 hijos. Mire, por eso uno debe de saber que todas las cosas que uno hace al final le puedan acarrear consecuencias negativas a sus hijos, ¿verdad? Qué tremendo. Dice, y de todas las formas en que el rey lo había honrado, porque el rey sí lo había honrado, lo había puesto como segundo en el reino. Toda decisión que el rey tomaba siempre pasaba por este hombre llamado Amán. Qué tremendo. Dice, y se sentía orgulloso diciendo que el rey lo había ascendido a una posición más alta que la de todos los funcionarios. Por eso le decía, la semilla de orgullo puede estar en el corazón de cualquier persona, y en el momento que sucede algo como le sucedió a este rey, que vino una especie de honra para él, ¿verdad? Y el rey lo empezó a honrar, le dio posición, le dio poder, le dio autoridad, tantas cosas, y él se empezó a enriquecer, y en aquel momento su corazón se enalteció. Quizás cuando no tenía esa posición, él no tenía esta situación. No lo describe mucho la palabra en ese sentido, por eso dije quizás, pero seguramente que él tenía otra actitud cuando no había sido nombrado segundo del rey. Él tenía otra actitud cuando no tenía la cantidad de dinero que ahora en esa posición había adquirido. Él no tenía ese tipo de actitud cuando el rey no lo había tomado en cuenta, pero ahora nos damos cuenta que se manifiesta. Es decir, que todos estos reconocimientos vinieron a ser como el agua que vino a regar aquella semilla, ese dinero que él pudo adquirir, vino a hacer todo esto. Y qué tremendo, porque entonces yo creo que, hermano, nosotros nos debemos de cuidar. Porque mire, la honra a una persona tarde o temprano llega. A todas las personas nos llega, quizás en diferentes niveles, en diferentes formas, en diferentes áreas. Nos puede llegar una especie de honra, pero a todos nos llega honra, tarde o temprano. A todas las personas les llega su tiempo de honra. Y qué tremendo, porque entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor es ser guardados. Es decir, erradicar, arrancar, desarraigar la unción de Jeremías, que desarraiga esa planta que no sembró el Padre, que se desarraigue de nosotros, porque todos vamos a ser tentados en cuanto al orgullo. A todos nos va a pasar por ese momento. A veces uno cree no tener orgullo y de repente se da cuenta que hay una situación de este tipo en el corazón. Entonces, ahí sí que el Señor tenga realmente misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude, que el Señor obre, ¿verdad?, de una manera poderosa en nuestra vida, y que entendamos nosotros que el plan, el propósito de Dios es que nos inscribamos en la escuela de la humildad, ¿verdad?, en la escuela del Hijo. Venid a mí los cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, eso es
algo que el Señor nos demanda y nosotros debemos de tomar su yugo y aprender de Él. Son de las cosas, mira, hay muchas cosas que aprender del Señor, pero las cosas que específicamente Él dijo que teníamos que aprender, una de ellas es precisamente la humildad. Y eso contraviene contra el orgullo. Por eso, siempre que va a haber una honra, Dios prepara a las personas. Cuando las personas buscan su propia honra, la honra en su momento, en su tiempo, lo que sucede es que terminan siendo orgullosos y el orgullo solo es un anuncio, solo es un anticipo, solo es lo que antecede a la destrucción. Por eso nosotros cuidémonos, porque nosotros no queremos ser destruidos, no queremos caer, no queremos tropezar, no queremos que nadie caiga en esta situación, pero muchas veces caemos a consecuencia de que nosotros nos descuidamos en este aspecto. Así que este hombre, Amán, lo que le afectó fue la posición que el rey le dio. Cuidémonos, porque en algún momento te van a dar algún tipo de posición, y si tu corazón no está preparado, puede ser que esto termine en una situación tremenda. Ok, avancemos un poquitito, veamos alguno otro más. Mire, Isaías capítulo 10, versículo 12. Y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. El rey de Asiria, cuando nosotros lo vemos en la palabra del Señor, representa al anticristo. Es una de las sombras, figuras del anticristo. El anticristo tiene varias figuras en la palabra, pero una de ellas es el rey de Asiria. Y por eso dice en el libro de Nahum, capítulo, me parece que es 2, ¿verdad? Donde dice, refuerza la guardia, prepárame. Tal vez voy a ir a buscarlo para no quitarle ni agregarle nada a esto, ¿verdad? Me parece que es Nahum capítulo 2, si no estoy mal. Nahum capítulo 2. Aquí está, mire, el destructor ha subido contra ti. Aquí se habla del anticristo como el destructor, pero mire cómo dice: el destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza tu poder. Esa palabra fortaleza, ¿verdad? Es una edificación de forma pentagonal, es como el famoso Pentágono, ¿verdad? De Estados Unidos, pues más o menos así, es una edificación de tipo pentagonal. Entonces aquí cuando se habla del destructor es otra forma como se le conoce al anticristo, pero aquí se le está llamando el rey de Asiria. Dirá: castigaré el fruto del rey de Asiria. Así se le llama, ¿verdad? Y la ostentación, dice, de su altivez. Mire qué tremendo, porque hermano, ¿cuál es el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez? Es querer hacerse pasar por Dios. Hermano, hay mucha gente que hoy en día juega a ser Dios, mucha gente, científicos y hermano, quieren jugar a ser Dios, ¿verdad? Quieren descubrir los misterios de Dios. Y siempre, por ejemplo, cuando se habla de dónde se originó la vida, según ellos, ¿verdad? Porque según nosotros sabemos que, hermano, de dónde viene la vida, ¿verdad? La vida viene del Señor, definitivamente, pero según los científicos, hermano, la teoría de Darwin y todo lo que nos explican, nosotros nos damos cuenta que siempre hay un eslabón perdido, hermano. El otro día estaba viendo un documental, ¿verdad? De cómo se originó la vida, hermano, y de unas larvas hace miles de millones de años, que, hermano, de una larva empezó esto, pero cuando usted mira la explicación, siempre hay algo, siempre hay un eslabón perdido, ¿verdad? Para decirlo en términos que estábamos utilizando hace un momento, siempre hay algo que no concuerda, es decir, ¿y cómo de una larva empezó algo? Es imposible, ¿verdad? Es imposible, pero ellos así lo ponen, y que el Big Bang, y que esa explosión, y que esto, que lo otro, y tantas explicaciones que dan con respecto a esto. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta, hermano, que definitivamente
este anticristo no va a jugar a ser Dios en el sentido de querer crear cosas, aunque va a hacer milagros tremendos, hermano, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que hará milagros tremendos. Pero el mayor, yo creo que el fruto del corazón orgulloso y la ostentación de su altivez fue querer hacerse pasar como Dios, hermano, y sentarse en el trono de Dios, hermano, sentarse en el templo, porque usted se recordará que él va a hacer un pacto con los judíos en el tiempo tribulacionario, y a la mitad del tiempo tribulacionario, después de haber hecho un pacto con ellos y que va a respetar todos los ritos y toda la liturgia que ellos tengan que hacer para volver a la activación del templo y todas esas cosas, a la mitad del periodo tribulacionario, que son 3 años y medio, él va a romper ese pacto y entonces se va a volver contra ellos, porque mire, en el principio, en el principio de la tribulación, él va a estar en paz con los judíos y el ataque va a ser hacia el pueblo, hacia la humanidad, hacia ellos. Pero después de ellos se va a volver hacia los judíos y entonces viene el trato hacia los judíos, que es tremendo el trato que el Señor va a tener también con ellos, ¿verdad? Y va a utilizar a este personaje llamado Anticristo precisamente para este tipo de situaciones. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, nos guarde. Pero entonces, cuidado, hermano, porque mire, todo lo que se manifiesta en lo negativo, la Biblia dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. El misterio de la iniquidad es la plataforma, hermano, de preparación para la manifestación del hijo de perdición, del hombre de pecado, del anticristo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces todas las cosas que se dan de una forma negativa, siempre va a querer el enemigo ministrarlas, va a querer infiltrarlas en el pueblo del Señor. Entonces, en el caso del orgullo, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque hay personas en algún momento, hermano, que se atribuyen milagros y yo sé que Dios los utilizó o los está utilizando para hacer milagros, para hacer tantas cosas, pero a veces ya es más, hermano, hacia la persona, ¿verdad? Y empieza una especie de idolatría, porque lamentablemente las masas son movidas fácilmente por ese tipo de cosas y entonces se cae en una idolatría tremenda. Y lo que el Señor quiere, lo que el Señor anhela, lo que el Señor desea es que nosotros seamos guardados de este tipo de cosas, seamos librados de este tipo de cosas, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor se manifieste de una manera especial en nuestra vida, de tal forma que el orgullo sea erradicado de nuestro corazón y que no nos atribuyamos cosas que no nos corresponden. Toda la gloria le pertenece al Señor, hermano. Él es el que hace todas las cosas. Si no fuera por el Señor, ¿qué sería de nosotros, hermano? Como dice aquel canto, ¿dónde estaría yo si Él no me hubiera alcanzado, hermano? Nada podríamos hacer. Es más, la Biblia dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero entonces, hermano, como sucedió con Sansón, usted se recordará que Sansón perdió su consagración, rompió el voto de consagración que él tenía, hermano. Y entonces, aunque Dios hizo cosas todavía, porque la unción todavía estaba sobre Sansón, hizo cosas a través de él, no significa que el Señor se agradara con aquel tipo de situación, sino que al contrario, Dios estaba desagradado. Dios no se complacía con la forma como Sansón estaba actuando. Así que rey de Asiria, el Señor va a castigar el fruto del corazón orgulloso. El anticristo, una de las cosas que va a tener es que es orgulloso. Y entonces todos aquellos que tengan un receptor de orgullo, que no hayan erradicado la semilla de orgullo, fácilmente van a ser seducidos, hermano, porque se van a atraer, ¿verdad? O sea, tener el mismo receptor, de alguna manera se van a atraer y entonces va a brotar esa planta que no plantó el Padre, ahí va a brotar con mayor libertad. Ok, sigamos adelante. Isaías capítulo 16, versículo número 6. Hemos oído del orgullo de Moab, orgulloso en extremo, su arrogancia, su orgullo, su insolencia, su vana palabrería. Mire qué tremendo, hermano. Moab, usted se recordará,
¿Cómo se puede manifestar el orgullo, verdad? Porque usted se recordará que Moab, como persona, ¿verdad? Después ya fue un pueblo, pero Moab como persona, los moabitas venían de producto de un incesto de las hijas de Lot. Eran, por un lado estaban los amonitas y por otro lado estaban los moabitas, de donde Ruth salió, si usted se recordará. Pero entonces, en el caso que lo viéramos como un personaje, mire qué tremendo, porque dice, hemos oído del orgullo de Moab, orgulloso en extremo. Pero entonces Dios había dicho que Moab, los moabitas no podían entrar al templo del Señor por 10 generaciones. 10 generaciones, hay diferentes formas de medir las generaciones, pero en aquel tiempo la mayoría eran de 100 años. Eso quiere decir que por lo menos eran unos 1000 años que las personas, los moabitas, no podían entrar. Hasta después de 10 generaciones de un moabita, entonces podían optar por entrar. No es que tenían así como la puerta abierta, sino tenían que optar y tenían que demostrar que realmente ya habían pasado 10 generaciones. Pero imagínense usted qué tremendo. Pero entonces, es decir, como Dios les puso ese límite a los moabitas, es decir, que un rechazo de Dios hacia los moabitas por esta situación que se vive, por la forma como fueron engendrados los moabitas. Entonces Dios les pone un rechazo. Y el rechazo, una de las formas como se puede manifestar es precisamente con orgullo. Por eso aquellas personas que fueron rechazadas de niñas, porque el padre no quería que nacieran, por diferentes razones, por el color de la tez, por muchas cosas, ¿verdad? Que pueden haber pasado en algún momento, hermano. Ese rechazo hace que la persona entonces se vuelva orgullosa, y por eso me llama la atención. Aquí hemos oído del orgullo de Moab, orgulloso en extremo. Dice su arrogancia, su orgullo, su insolencia, pero me llama la atención su vana palabrería. Vana palabrería. Es decir, que esta sería una característica que tienen los orgullosos, y es que hablan mucho, pero sus palabras son sin fundamento, sus palabras son vacías, sus palabras no tienen peso, no tienen respaldo. Les gusta llamar la atención con cosas vanas, les gusta traer la atención de los demás, quieren ser el centro. Y aquí, mire qué tremendo, porque se habla, hermano, en 3 oportunidades, ¿verdad? Se habla de esto, del orgullo. Hemos oído del orgullo de Moab, orgulloso en extremo, su arrogancia, su orgullo, otra vez, su insolencia y su vana palabrería. Mire, la arrogancia, hermano, está íntimamente ligado con el orgullo. Es una de las facetas, ¿verdad?, del orgullo. Pero la insolencia, es decir, insolente es que se vuelve irrespetuoso. Es una persona, hermano, que no se sujeta a nadie. Es una persona rebelde. Es una persona que no acepta consejo de nadie, no respeta a nadie. Es una persona difícil en cuanto a su trato. Alguien insolente, hermano, no le importa si es su padre, si es su madre, no le importa quién sea, con quién está tratando, no se somete, no se sujeta y no respeta, no tiene temor de Dios. Una persona insolente, pero a la vez es una persona que tiene vanas palabras. Es una persona que expresa muchas cosas, que habla mucho, pero que no hay sustento, no hay esencia en lo que habla, sino que le gusta crear una imagen muy grande alrededor de él, ¿verdad?, o de ella. Así que cuidémonos de este tipo de cosas, hermano, cuidémonos, porque mire, estos son personajes que fueron orgullosos, como dice aquí, en extremo, y el final de ellos también fue tremendo, ¿verdad? Así que nos tenemos que cuidar de esta situación también. Ok, avancemos un poquitito más. Perdón, no sé qué hice aquí. Me regresé, pero ya ahorita lo corregimos, ¿verdad? Ok, mire lo que dice Ezequiel capítulo 28, verso 17. Estabas muy orgulloso de tu belleza te hizo perder la sabiduría, por eso te tiré al suelo, para que fueras un espectáculo para los reyes de la tierra. Ezequiel capítulo 28,
Isaías capítulo 14. Son pasajes que nos hablan de Luzbel. Y mire aquí, hermano, cuál era lo que motivaba, lo que despertaba, lo que alimentaba el orgullo de Luzbel. Era su belleza. Dice la Biblia que era perfecto en todos sus caminos. Dice la Escritura que era el sello de la perfección, acabado en hermosura, de toda piedra preciosa era su vestidura. Se imagina, por eso se llamaba Luzbel, porque es luz bella. Su belleza era impresionante, un ser hermano, definitivamente. Por eso es que en el ámbito espiritual Luzbel es adorable. ¿Por qué? Porque cuando digo adorable me refiero a que es objeto de adoración, ¿verdad? No se vaya a malinterpretar esa palabra, ¿verdad? Que yo le estoy dando un elogio, ¿no? Es como decir amable. Amable, cuando se dice amable de una persona, se está diciendo que es fácil de amar. A eso se refiere. No es que el tipo de actitud que tiene para con los demás, sino que es una persona fácil de amar, aunque tiene buenas actitudes. Entonces, cuando yo digo adorable, me refiero a que es muy fácil de adorar, ¿verdad? Por las características que este ser tenía. Entonces, esto podría darse porque hay personas, hermano, que se vuelven orgullosas por el físico que tienen. Es decir, la belleza que hay alrededor de ellos hace que se vuelvan orgullosos, ¿verdad? El tener un color de tez muy, muy particular, el tener un color de ojos, el tener las pestañas volteadas, el tener, aun cuando se sea hombre, ¿verdad? El tener un cabello de tal forma y bueno, un porte también. Todas estas cosas pueden llegar a hacer que una persona se vuelva orgullosa, que una persona caiga en este tipo de situaciones. Pero qué tremendo, hermano, qué tremendo, porque Luzbel, ese fue su problema. Tenía tanta belleza y la palabra describe algunas de estos, se vislumbran algunas cosas de su belleza. No se dice plenamente, ¿verdad?, todas las cosas, pero sí se dicen algunas cosas que son importantes. La vestidura que tenía, hermano, dice que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Hasta que se halló la iniquidad en él. Pero mire, fíjese, no había secreto que le fuera oculto. Estas son cosas tal vez que no son directamente que corresponden a su belleza, pero que de alguna forma era parte de lo que él tenía y que lo hacía sentirse como un ser indispensable, de tal manera que llega un momento que él mismo dice: subiré al extremo norte, por encima del monte de la reunión, y me sentaré en el trono. Sentarse en el trono del Altísimo, ni siquiera en el trono del Padre o del Hijo, no, en el trono del Altísimo se quería sentar. Mire qué tremendo, hermano. Entonces yo creo que estas son situaciones, hermano, de las cuales nosotros nos tenemos que cuidar. Si Dios te ha dado un físico, pues como los que estábamos relatando, qué bendición. Si eres una mujer, pues con cierto atractivo, un varón que tienes tu venía acá, dicen algunos, ¿verdad? Hermano, pues qué bueno, qué bendición. Pero eso que no te haga sentir orgulloso, que eso no creas que por eso eres mejor que los demás, que eso no te haga sentir, no alimente, no riegue la semilla del orgullo y que te lleve a otro tipo de situaciones de las cuales tal vez hasta uno se podría terminar arrepintiendo, ¿verdad?, el día de mañana. El orgullo, como ya lo dijimos en el pasado, nos aleja de Dios, nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Pero Dios en su misericordia lo que busca es que nosotros nos volvamos a Él, nos acerquemos a Él y que siempre nosotros estemos dispuestos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Avancemos un poquitito. Daniel capítulo número 5, versículo 20. Oiga, aquí está hablando de Nabucodonosor, pero al volverse soberbio, orgulloso y arrogante, fue desposeído de su trono
y despojado de su gloria, dejó de vivir entre personas, su entendimiento quedó reducido al de las bestias, vivía entre los asnos salvajes, comía hierba como los toros y el rocío empapaba su cuerpo hasta que reconoció que el Dios Altísimo controla los reinos humanos y se los da a quien quiere. Mire, voy a salirme de aquí y voy a ir al libro de Daniel. Si usted me acompaña, vamos a ir aquí al libro de Daniel capítulo 4, si no estoy mal, versículo 34, 35 por ahí. Vamos a ver. Pero al fin de los días, yo Nabucodonosor, en versículo 34, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Solo quiero buscar aquí el verso. Aquí está, el versículo 37. Mire, ahora yo Nabucodonosor alabo, ensalzo y glorifico al Dios del cielo, porque sus obras son verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia, con orgullo. Él puede humillar a los que caminan con soberbia y orgullo. Y entonces eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué fue lo que alimentó a este rey? ¿Qué fue lo que hizo que en él se alimentara el orgullo? Fue aquellos logros que él tuvo. Es decir, él edificó Babilonia precisamente, ¿verdad? Él edificó Babilonia. Los famosos jardines colgantes de Babilonia, que son una de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Según dicen, o así son catalogadas, pero mire qué tremendo, hermano, porque él entonces un día se para frente a la gran Babilonia y dice: esta es la gran Babilonia que he creado para gloria de mi nombre. Qué terrible, hermano, porque cuando el hombre se vuelve orgulloso, entonces le sucede lo de Nabucodonosor, se vuelve, pierde su entendimiento y su corazón se vuelve como el corazón de una bestia. Por eso es que la Biblia dice: no seas como el mulo sin entendimiento, dice, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos ser así, hermano. Todo se recuerda de los famosísimos 24 ancianos que están descritos en el libro de Apocalipsis, que son una figura de adoradores, ¿verdad? De un alto nivel, porque tienen coronas, es decir, son reyes, pero se quitan las coronas y las arrojan delante de él, diciendo: digno él es de toda honra, gloria y honor. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que reconocer, hermano, que si algo alcanzamos es por la bendita misericordia de Dios. Por eso Dios se molestó con David, si usted recordará, cuando David mandó a censar al pueblo, porque el ejército de David crecía. Empezó con 400 hombres, los de la cueva de Adulam, después llegó a 600, después de 600 llegó a 1.500.000 y así iba creciendo. Pero dice que el Señor hacía que el ejército de David creciera como la arena del mar, de tal manera que se convirtió como el ejército de Dios. Así dice la Escritura. Pero qué tremendo que David en algún momento, hermano, manda a censar al pueblo. Él quería saber cuánto era el ejército, pero eso lo único que iba a hacer es alimentar el orgullo de David. Y entonces el Señor usted se recordará de eso, hermano, que el Señor se molestó con David y vino una mortandad para el pueblo, hasta que David tuvo que ofrecer sacrificios en la era de Hernán Jebuseo, y entonces se detuvo aquella mortandad. Y el Señor le ofreció a David tres tipos de sentencias, ¿verdad? Y bueno, David dijo que prefería caer en manos de Dios porque Dios era misericordioso y que los hombres no lo eran, ¿verdad? Ok. El punto entonces es que Nabucodonosor se envaneció, se enorgulleció, hermano, por los logros alcanzados. Nada proviene de parte de nosotros. Y todos en algún momento, cuando estamos en la cúspide, todos nos reconocen eso. Qué bendición, qué bueno, pero entonces podemos llegar a creer que esto nos pertenece a nosotros, y no, hermano, es Dios en su misericordia.
Veamos un par de versículos más para ir ya redondeando este tema y dejarlo ya por ahí, ¿verdad? Para poder entrar a otra de las facetas de esta madre de las rameras. Ok. Oseas capítulo 13, versículo 5. Yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta, pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. ¡Hala, qué tremendo! Fíjense que cuando usted lee el contexto, no está hablando de todo Israel, sino que está hablando específicamente de Efraín. Y Efraín, el nombre de Efraín, ¿verdad? Allá era doblemente fructífero. Fue el hijo de José a quien Jacob bendijo cruzando las manos, ¿se recuerda? Porque Manasés era el primero y Efraín era el segundo. Y en lugar de bendecir a Manasés, que era el primogénito, hermano, lo que hace Jacob es que bendice a Efraín, y José le dice: no, padre, esto no es así, así no son las cosas. Este es el primogénito. Sí, le digo, yo sé que que este es el primogénito, sin embargo yo voy a bendecir a tu hijo Efraín. O sea que la expectativa de Efraín era grande de todas las cosas, pero cuando nosotros empezamos a ver, sobre todo en el libro de Oseas, dice que Efraín fue un hijo insensato que no se colocó para ser dado a luz. Y mire, una de las versiones, hermano, yo ahora que estaba leyendo esto, me impactó porque una de las versiones dice que Efraín era como un burro, dicen unas versiones, y es decir, sin entendimiento. Pero mire, Dios le dio de comer, y después de que le dio de comer lo alimentó en el desierto. Dice: una vez comiste, dice, y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso. Hermano, qué tremendo, porque otra vez vemos, hermano, Efraín recibió lo que quería. Digámoslo de esta manera, ¿verdad? Porque aquí está hablando que el Señor en el desierto lo cuidó, estuvo pendiente y le dio de comer. Y cuando le dio de comer era como decir: estás pidiéndome algo y yo te voy a dar lo que me estás pidiendo. Pero cuando recibe lo que pide, se olvida del Señor. Mire, eso fue lo mismo que pasó con Abraham. Está pidiendo a su hijo, y mientras pide a su hijo, está edificando altares. Cuando recibe a su hijo, se le olvida edificar altares. Y entonces viene Dios y le dice: Abraham, toma a tu hijo, al único a quien amas, a Isaac. Le dio todas las características. Y entonces le dijo: y sube al monte y sacrifícamelo en uno de los lugares que yo te diré, en el lugar que yo te diré. Y ahí Abraham tuvo que edificar un altar. Dios le mandó a edificar un altar. Qué tremendo, porque Abraham se había olvidado. Muchas personas les pasa esto, que cuando ya reciben lo que han estado pidiendo, se olvidan del Señor, hermano, y se apartan del Señor. Vienen buscando a la iglesia una sanidad, la solución de un problema familiar, económico, matrimonial X, o laboral, qué sé yo, hermano, legal, y cuando ya tienen la respuesta, se olvidan del Señor. Qué tremendo, porque se olvidó del Señor y su corazón se volvió altivo, su corazón se volvió orgulloso, quizás hasta diciendo, ¿verdad? No, yo sabía que iba a salir de esta situación, yo sabía que esto no era terminal para mí, yo sabía que algo iba a salir, pero no dándole la gloria a Dios, como dijo alguien, haciéndole énfasis en todo lo puedo y no en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces su énfasis está más que en que yo lo puedo y no en lo demás. Ok, terminemos con Daniel capítulo número 8, versículo número 23. Y aquí nos vuelve a hablar del anticristo en este pasaje. Así que no nos vamos a detener mucho ahí, pero sí vamos a decir un par de cositas. Cuando llegó a su fin el poder de estos reinos, y ya nadie soporte su maldad, cuando llegue, a su fin el poder de estos reinos, y ya nadie soporte su maldad, vendrá un rey egoísta y orgulloso, el anticristo. Este rey, ahora me voy hasta el versículo número 11:36, capítulo 11, versículo 36. Este rey actuará a placer, se hará orgulloso, hasta engreírse por encima de toda divinidad. Era lo que le decía, que él se hace pasar por Dios. Dirá cosas monstruosas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que se haya agotado la cólera, porque lo que está decidido se cumplirá. Pero mire entonces, ¿cuál es el problema que vemos aquí del rey
de este rey, llamado el rey de Asiria, llamado el cuerno pequeño y otras cosas, formas de que se llama el destructor y otras más, hermano, es el poder. Porque este personaje, hermano, si alguien va a tener poder es este personaje, y su poder va a ser a nivel mundial. No es un poder local, no es un poder en un imperio, aunque hubo gente poderosa en los diferentes imperios que han habido en toda la historia de la humanidad. Han habido diferentes tipos de imperios, imperios tan extensos como el imperio británico, hermano, y otros imperios, ¿verdad? Que han sido el imperio de Alejandro, llamado Alejandro el Magno o el Grande, ¿verdad? Hermano, tremendos imperios. Pero mire, el imperio, el poder que va a tener el anticristo es precisamente sobre toda la humanidad. No, porque estos otros imperios, aunque tuvieron influencia de tipo mundial, pero no conquistaron todo, totalmente todo. Siempre hubo uno que otro lugar que no, nación, otros reinos que no se sometieron, algunos de ellos. Pero en el caso del anticristo, todas las naciones, y este es el que va a confabular a todas las naciones para que se levanten en contra del Señor Jesucristo, pero el Señor va a posar sus pies en el monte de los olivos y los va a vencer, a todas las naciones las va a vencer. Ahora, el punto entonces es que el mucho poder hace que una persona se vuelva orgullosa, y esta es otra cosa. Cuando una persona tiene alguna jerarquía en algún lugar muy reconocido, podría ser en alguna situación de gobierno, puede ser en alguna entidad de tipo educativa, puede ser una entidad de tipo religiosa, puede ser una entidad de cualquier tipo. Cuando las personas tienen mucho poder, es terrible, hermano, es terrible, porque esto los lleva fácilmente a que se vuelvan orgullosos. Usted sabe que estas personas que fueron los gobernantes de esos diferentes imperios, muchos de ellos se consideraban dioses y los adoraban como dioses. Pero este se considera a Dios, no se somete a Dios, no reconoce a ningún otro, y va a tener un poder mundial de tal forma que su propio poder lo hace sentirse orgulloso. El reconocimiento de la humanidad, la adoración de la humanidad hacia este personaje hace que entonces se vuelva, que eso alimente más su orgullo de una manera terrible. Bueno, y al final nosotros sabemos, ¿verdad?, que la bestia, el falso profeta, también van a ser echados al lago que arde con fuego y azufre. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, darle gracias al Señor porque nos permitió, por lo menos vimos otros 7 varones orgullosos. Yo sé que habrá otros más en la palabra, sin embargo, pues vimos quizás a los más representativos, hermano. Y ahora vamos a pasar a otra de las rameras también, que es importante para que podamos ir avanzando en el desarrollo de este tema, descubriendo Babilonia. Acompáñeme, vamos a hacer una oración. Voy a orar por si alguien quiere aceptar a Cristo, pues este es el momento para que me acompañe a mí en esta oración que voy a dirigir, y usted repitiéndola. Creo que si está a la disposición en su corazón, entonces basta con que usted repita esta oración y seguramente el Señor va a hacer una obra preciosa. Y luego oramos por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti reconociendo mis faltas, mis pecados, mis equívocos, mis transgresiones, pidiéndote perdón por cada uno de ellos, Señor. Te pido por favor que tú tengas misericordia de mi vida. Yo reconozco que tu sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para que yo sea extendido en cuanto al perdón. Perdóname, Señor, líbrame. Por favor, Señor, yo te pido que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Te pido, por favor, que operes el milagro del nuevo nacimiento. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, de tal forma, papito lindo, que nuestro nombre se encuentre inscrito en el libro de la vida. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad, en verdad, delante de ti, agradarte en todas las cosas. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos,
Dios Padre bendito, gracias te damos en esta hora. De la misma manera, Señor, venimos orando por tu iglesia para que tú nos ayudes a identificar estos tentáculos de Babilonia que han ido permeando, que han ido infiltrándose, que han ido introduciéndose dentro de la iglesia. Pero tú eres un Dios lleno de misericordia, tú eres un Dios bondadoso, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios grande que sabes guardar a tus hijos, como bien lo dice tu palabra, sin mancha y sin caída hasta el día de tu venida. Por favor, ayúdanos, Señor. Queremos caminar agradándote. Te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre precioso de Jesús te lo agradecemos, Señor, y te damos gracias infinitamente, Señor, por todas las misericordias que siempre manifiestas en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Pues si hay alguien que hizo la oración de fe, por favor le pido que nos pueda escribir al WhatsApp de la iglesia, que siempre aparece en nuestras transmisiones, y que nos envíe ahí sus datos, nombre, número de teléfono, dirección, hermano, para poder contactarlo, para poder darle seguimiento, para poder orar por usted. Y también pues queremos invitar, ¿verdad? Si hay personas que nos escuchan y no tienen dónde congregarse, pues hermano, nuestra dirección aparece ahí en el WhatsApp, en la información de la pantalla siempre que estamos proyectando las transmisiones. Y pues tenemos reuniones en la iglesia los días martes y viernes a las 7 de la noche, domingo a las 8, 11:30 de la mañana, y luego este servicio que es virtual a las 5 de la tarde. Así que les invitamos a todos, esperamos que puedan cada uno de ustedes estar con nosotros, si es posible, si el Señor así lo permite, y si no tienen un lugar donde congregarse. Si tienen donde congregarse, pues síganlo haciendo, es una tremenda bendición. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga su obra en cada uno de ustedes. Esperamos verlo la próxima semana en este programa que creo que es de mucha bendición. Bendiciones para todos. Hermano, entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar.